Bueno, entonces vamos a retomar nuestra clase de hoy. Estábamos analizando el tema de la estructura general del libro de Apocalipsis. Déjenme y busco las diapositivas. Ahí se la estoy compartiendo. Basta. Ok. Bueno, entonces recordemos algunos aspectos que hemos revisado. La tesis básica es que el libro de Apocalipsis vendría a ser un libro que respeta una estructura semítica. Juan escribe un texto teniendo en cuenta formas muy semíticas de composición que de hecho son paralelos. Normalmente ya nosotros vimos en el Nuevo Testamento estructuras de paralelismo sencillas. Cuando dimos exégesis hablamos de los paralelismos sintéticos, los paralelismos antitéticos y unos paralelismos un poquito más complejos que eran lo que se llaman de candelabro o paralelismos concéntricos. Esta estructura se observa en el libro de Apocalipsis. Habíamos anotado que la estructura como la estamos presentando aquí es la tesis que presenta Jean-Pierre Charlier en sus obras sobre Apocalipsis. Jean-Pierre Charlier tiene dos tomos del Apocalipsis y él presenta como esta estructura. Ahora, Charlier es un autor que trabaja mucho el tema literario y él presenta su tesis como unas estructuras semíticas de composición. Sin embargo, es un autor católico y en el comentario pues ya tiene un enfoque distinto, pero consideramos el tema de que es válida o por lo menos hay otros autores que ya están aceptando también el tema de la estructura concéntrica del tema del Apocalipsis. Ustedes pueden ver cómo esta estructura, ya notan que hay en el Apocalipsis unas repeticiones de siete, siete cartas, siete sellos, siete trompetas, siete copas y unas visiones. Y vi que aparecen en el Apocalipsis. Entonces, la tesis básica de la estructura general, estamos hablando de la estructura del libro, la estructura macro, sería que este libro tiene un título, una corta introducción que contaría de los versículos del 1 al 8. Luego vienen los sectenarios de las cartas, iría del capítulo 1:9 al 4:11. Luego vendría el sectenario de los sellos desde el capítulo 5:1 a 8:1. Un sectenario de trompetas que sería del 8:2 al 14:5. Luego un sectenario de copas que iría de 16:4 a 19:8 y un quinto sectenario que sería las visiones de 19:9 a 22:5 y la conclusión eh, o terminación del libro. Ahora, esto iría a configurar como una especie de rotación en la historia que comienza con la iglesia, que sería el sectenario de las cartas, los sellos, que sería el sectenario que corresponde a la historia, la encarnación, que sería el sectenario que corresponde a las trompetas, que está en el centro, y luego el sectenario del fin de la historia y la renovación de la iglesia, porque acuérdense que la iglesia aparece en las primeras siete cartas como una iglesia imperfecta, a la que se le pueden alabar cosas, pero a la que también se le pueden reclamar cosas y que necesita arrepentimiento, limpieza, purificación, es lo que vemos en eso. Entonces miren que comienza con la iglesia, que es la novia, pero que todavía esta novia no está completamente sin mancha y sin arruga, y termina en la iglesia, la Nueva Jerusalén,
las bodas del Cordero, y miren también la progresión, la novia y la esposa, o sea, ya viene ahí las figuras progresando. Entonces termina con esa renovación completa de su iglesia, purificación de su iglesia, pero también la renovación de todas las cosas, un mundo nuevo, la nueva creación. Entonces, esa sería la estructura general. La visión de conjunto, entonces, puedes pasar la otra diapositiva, la otra que ya da la forma. Exacto. Aquí vemos iglesia, se pueden guiar por los colores. A, A al final. Iglesia, iglesia renovada. Historia, fin de la historia. Y en el centro, la encarnación. Eso sería el título, entonces. La primera parte, la otra diapositiva. Bueno, la estructura inicial, el título, el saludo y el título. Ahora vendría el septenario. El primero de los septenarios sería las 7 cartas. La otra, las 7 cartas. Yo no sé si es acá, pero allá ustedes les, o sea, yo lo veo como desordenado. No sé si es la forma como yo veo la. No, no, así está bien. La idea es que se vea ahí, pero acá abajo, bueno, más o menos se nota. Miren el tema de los paralelos. Yo creo que falta ahí, porque es que hay la carta de la Odisea. Ajá, ese septenario es el de las cartas, pero se nota como raro, porque miren cómo va los paralelos. Los paralelos, el libro se va leyendo desde afuera hacia adentro. Es decir, ¿cómo sería la lectura? Ustedes ven, visión inaugural, capítulo 1 del 9 al 20. La primera es A. A es la carta a Éfeso. La carta a Éfeso se complementa con la carta a la Odisea. A mí no me alcanza a salir, no sé si ustedes la están viendo bien o es que se desconfiguró la diapositiva, no sé. Sí, seguro se desconfiguró porque tampoco acá se alcanza a ver. Es la carta de ¿Qué aquí, iglesia. será? La carta a Éfeso, miren que tiene A, B, C, D. Luego viene C, B, A. ¿Para No, que te las envío de nuevo? seguramente es por el tamaño del texto. Y está por allá abajo. Espera un momento. Así que no me dejes moverlo. Hoy es de esos días cuando las cosas no funcionan bien. O la otra es que yo las tengo aquí, si quieres te las reenvío para que Ah, listo, de listo. pronto, Sí, de pronto se desconfiguraron por algo. no, ya te las voy a reenviar para, para que puedan observar las estructuras. Miren esta estructura de miren las estructuras del primer septenario. También tiene una estructura concéntrica. Entonces, la carta a Éfeso se va a complementar con la carta a la Odisea. La carta a Esmirna se va a complementar con la de Filadelfia, la carta de Pérgamo con la carta de Sardes y al centro queda otra carta.
Esta es la estructura como si fuera un candelabro. Déjenme, les busco. Ay, cerré otra vez. Podemos pasar la diapositiva para que más adelante ya te voy a decir en qué número de diapositiva es. Deje Para, que copiemos eso, pastor, primero, por favor. no se preocupen, yo les paso después las diapositivas. Eso no. Les comparto la diapositiva por el grupo, para que la descarguen y la tengan ella. La diapositiva 36, Jonathan, la puedes ver. Yo veo que se están como ¿Esa? ¿Esta? estas. Miren cómo juegan estas para que ustedes vean los, los, los paralelos de esta primera parte de las iglesias. Sí, yo no sé qué pasó. Sí, Como desconfigurando. Ajá, esa. Entonces aparece dirección, Éfeso. Miren cómo es el paralelo de todas las partes en la dirección y cómo se leería, cómo tendría que leerse como complementario. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, de Sarde, de Filadelfia y de la Odisea. ¿Cierto? Entonces, luego viene la cristología. Cristo de la iglesia de Éfeso, no, exacto, es la segunda, Cristo. Cristo de la iglesia de Éfeso, miren cómo aparece. Tiene en su mano derecha las 7 estrellas y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Es el primero y el último. Estuvo muerto y retornó a la vida. Tiene la cortante espada de 2 filos. El Hijo de Dios, sus ojos son como llama de fuego y los pies semejantes al bronce. Tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El santo, el veraz, tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y veraz, el origen de la creación de Dios. ¿Qué se dan cuenta? Que para formar, digamos, la cristología de las 7 cartas, hay que tomar cada una de las partes de las 7 cartas y unirlas. Y eso nos da el concepto completo de Cristo. No es la otra, es la anterior. En la primera. Devuélvete, esa. ¿Sí ven? Cristo. Entonces, cada una de las iglesias tiene una cristología, tiene un título de Cristo. ¿Cómo se leen esos títulos? Como es un septenario, hay que unir las 7 ideas de las 7 iglesias y así se forma la cristología. También viene que cada iglesia tiene su alabanza y su reprensión. Entonces, por un lado, la de Éfeso viene y dice, yo conozco tu trabajo, tu constancia y que rechazaste a los nicolaitas, pero el juicio es, has perdido el amor de antes o tu primer amor. Y así. Ahora, note que la iglesia de Esmirna no tiene juicio. ¿Sí se dan cuenta que está en blanco? ¿Se dan cuenta? Ajá. La iglesia que es paralelo, que es la de Filadelfia, tampoco tiene. ¿Sí lo logran ver? Entonces, ahora, en la Odisea no hay correspondencia. Ahí, digamos que el paralelo no es perfecto, pero sí nos deja ver que tiene una estructura en los paralelos. Si ven cómo funciona, o sea, cómo se debe tomar cada idea
de la iglesia que es paralelo se complementa hasta que se forma esa estructura que, digamos, se va a repetir. En la otra diapositiva, podemos ver que todas tienen un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Todas tienen el mismo paralelo. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Todo se repite igual, es el paralelismo. Hay una promesa: comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. ¿Cómo se complementa? La cena de Cristo, sentarse con Cristo en su trono, corona de vida, liberación y muerte de Esmirna, se complementa con columna del templo, nombre de Dios, Jerusalén, el maná oculto y así. Entonces vemos cómo para hacerse una idea de cuál es la promesa, realmente hay que unir todas las partes de cada una de las 7 iglesias. Esta parte se quedó clara, se entiende. ¿Hay alguna pregunta aquí? Esto es para que ustedes vean cómo funciona la lectura de los paralelos. Entonces, cuando usted entiende el paralelo, tiene que complementarlo con la otra parte del paralelo. Esto es semejante a lo que sucede con los paralelismos de los proverbios y con los paralelismos de los salmos. Lo que pasa es que los paralelismos de los salmos y de proverbios en general son cortos, ya sea de 2 partes o cuando mucho 4 partes, pero acá tiene 7. Pero es la misma estructura, ¿ok? Preguntas, dudas, comentarios. Buenas noches, Pastor. Ajá, cuente. Pastor, lo que pasa es que estuve más o menos indagando sobre la estructura de Cayer. Entonces, hay varios aspectos que de pronto algunos teólogos coinciden en la estructura de Cayer, y es digamos, la incongruencia en algunos aspectos de tipo, digamos, o sea, la aparente falta de progresión narrativa coherente del autor. Ya, entonces, esto ha llevado a considerar el texto como una especie de álbum de visiones, o sea que como una profecía continua y lógica. Entonces, hay también un grado de discontinuidad, porque apuntan a múltiples fuentes o incluso a adiciones final defectuosas. La interrupción abrupta entre edición y falta de transición suave refuerza la idea de una composición fragmentaria. Y en cuanto al estilo literario, algunos consideran que su estilo barroco y recargado puede ser un obstáculo para la interpretación teológica o histórica directa. Se ha señalado la falta de corrección gramatical en el griego original como evidencia de un estilo más que visionario y racional. Y el cuarto aspecto con relación a la redacción en capas, es decir, algunos consideran que se ha detectado interpolaciones, repeticiones, como los múltiples juicios, los sellos, las trompetas y las copas, y hay un desajuste de tono o temática, lo cual sugiere que el texto fue trabajado por más de uno a mano o al menos revisado en distintas fases, lo que compromete su unidad. Entonces, estos son como especie de unas críticas que la mayoría de los teólogos que interpretan el Apocalipsis en cuanto a la estructura se refiere, le hacen a la estructura de Cayer. No sé qué puede usted opinar sobre estas críticas. Sí, lo que pasa es que si se trata de hacer, por ejemplo, una lectura lineal, entonces lo que se ve es que no hay una continuidad histórica, o sea, no hay un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de sucesión, sino que acá tendrían que leer el 1, el 1 con el del final, o sea, leyendo desde afuera hacia adentro. Los que no comparten la visión de que es un paralelo, entonces tienen ese problema.
porque sí ven como una especie de desorden. Pero si se cree la estructura de paralelos, ya se nota diferente porque entonces lo que sucede es que yo no puedo leer linealmente, sino que me tocaría hacer esta lectura. Podemos volver a las diapositivas de las cartas, Jonathan. La de la 20, creo que. La de las iglesias, perdón, el primer sectenario. Ese. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Cómo debería leerse? Por eso miren las letras que están al principio. A, la carta de Éfeso. A, la carta de la Odisea. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Logran verlo? Porque esta representación es importante que la entiendan, para que también después entiendan dónde está el tema de las críticas. Si logran entender la estructura, ¿cómo sería la representación de la estructura? Usted lo que está, Sí, pastor. está dando a entender que se repite A, pero la carta de Éfeso y la carta de la Odisea. Y pasa Ajá, del... esa. Entonces, Sí, la idea que comienza en Éfeso termina en la Odisea. Déjenme buscar Proverbios, por ejemplo. ¿Cuál es el tema Vamos a buscar la mayoría de los proverbios? Miren cómo funcionaría esta estructura. Salmos, proverbios. Eh, Creo que es el 7 donde hay una serie de paralelismos antitéticos. Vamos a buscar. Miren Proverbios capítulo 8. El versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Dice el pastor, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Cómo dice esa? Repite de nuevo. Proverbios 8:12. Ajá. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Esa qué traducción es? Reina Valera. Mm, Bueno, miren. La Biblia de las Américas dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Cada una de estas partes es una parte. O sea, hay dos ideas que se complementan. La sabiduría habita con la prudencia, con el conocimiento y la discreción, o sea, pero son complementarios. Esta idea, o sea, la primera parte refuerza la segunda parte. Eso es lo que se llama paralelismo sintético. Pero también hay otros paralelismos que son antitéticos, cuando la parte segunda es antítesis de la primera.
Por ejemplo, 10:15, Proverbios 10:15, ¿quién no puede leer? Proverbios 10:15 o Proverbios 10:16. Dice 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces, ese es un paralelo. ¿Cómo se forma el sentido ahí? Haciendo el contraste. El contraste es rico, pobre, ¿cierto? Pobreza, fortaleza. El otro versículo, el versículo 16, en Proverbios, perdón, en la Nueva Biblia de las Américas dice así: el salario del justo es vida, la ganancia del impío, castigo. Entonces, este proverbio es una antítesis. La antítesis está entre vida y castigo. No sé si logro explicarlo. El salario es igual, es decir, el salario del justo. ¿Cuál es el salario del justo? Los resultados o la paga de sus acciones. ¿Sí ven? Es vida, hacia donde la consecuencia de las buenas acciones es vida. Y después dice la ganancia, que sería trabajo, del impío, es castigo. Pero es antitético, es decir, la consecuencia del uno es buena, la consecuencia del otro es mala. ¿Logran notar eso? ¿Ya ven cómo es la estructura? La estructura es de paralelos. Por ejemplo, el 18 dice: el que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Esos son paralelismos que complementan. La primera idea, oculta el odio, esparce calumnia. ¿Sí ven? ¿Sí nota la relación entre mentiroso y calumnia? ¿Sí ven? Entonces, el sentido se forma con los contrastes o con los complementos. Entonces, yo no puedo leer un proverbio como lineal porque yo tengo que ver si la idea primera se complementa con la segunda o si la idea primera es la antítesis de la segunda. Si la primera idea se complementa con la segunda, es un paralelismo sintético, es decir, las dos ideas conforman una idea en su totalidad, o los contrastes conforman una idea en su totalidad. Entonces, si esa misma estructura del Antiguo Testamento, que se presenta como corta, es esta, entonces eso soluciona la mayoría de los problemas de decir que hay inconsistencias o falta de orden o todo eso, porque lo que no hay es un orden occidental de la lectura. ¿Cómo es nuestra progresión en la escritura? Nosotros siempre tenemos una introducción, ¿cierto? Un desarrollo y una conclusión que va lineal, que va ordenada. Acá no. Jonathan, yo te mandé ahí unas diapositivas de, de las cartas de Pablo, de otras diapositivas de Pablo. ¿Será que puedes presentar esas? Para que veamos que Sí, esto no es, ya la presento, sí. no es nada distinto a lo que se encuentra en otra literatura. Ya te busco qué páginas son. Pastora Alberto tiene la mano alzada. Ah, ok, si quieres, mientras vas buscando, puedes ir. Sí, quería comentar algo respecto de lo que mencionaba, respecto a los supuestos argumentos del autor que citaba el hermano Gaspar. Y creo que lo acabó de decir ahorita y fue que este tipo de comentaristas o autores, ellos quieren encontrar en la Biblia una estructura hermenéutica occidental, cosa que no corresponde con las estructuras semitas propias del Oriente Medio. Entonces, obviamente, una persona que hace un acercamiento
un abordaje del texto bíblico como si estuviera leyendo una obra de Miguel de Cervantes Saavedra o si estuviera leyendo una obra de literatura universal producida en Occidente, obviamente para él va a encontrar que hay una serie de supuestas inconsistencias, pero a la luz de una hermenéutica, porque lo que Juan, al igual que muchos otros escritores bíblicos, emplean es una hermenéutica, como se ha venido diciendo, una hermenéutica semita que tiene que para llegar a ella y poder entender los textos bíblicos tenemos que atravesar un puente de más de 2000 años. Entonces, los argumentos que presenta esta persona demuestran una clara, o este autor demuestra una clara ignorancia de la hermenéutica y las exégesis propia de tanto del judaísmo tardío como del judaísmo contemporáneo. Y para que no nos dejemos engañar y podamos entender adecuadamente cómo son las estructuras hermenéuticas semitas, quisiera recomendarles un libro que para los que puedan y tengan la posibilidad de adquirirlo, el libro se llama El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento de Agustín del Agua Pérez. Es un excelente libro que explica este tipo de estructuras en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estos son los propios argumentos liberales. ¿Y cuál es la conclusión del argumento? Aunque no es necesario que el hermano Gaspar lo haya dicho, pero la conclusión de estos argumentos es atacar precisamente la inspiración, la revelación bíblica y por lo tanto la canonicidad pues de esa revelación. Y obviamente, si nos están diciendo, no, en realidad el libro de Apocalipsis es una colcha de retazo de una serie de visiones que no tiene coherencia, que no tiene, si no tiene coherencia, pues es cuestionable que haya sido inspirado por Dios, es cuestionable que sea revelación bíblica y a la larga es una pieza de literatura antigua que no tiene ningún tipo de relevancia. En realidad esas son las conclusiones a las que habitualmente llegan este tipo de escritores liberales y lo mismo sucede con las cartas paulinas, como el argumento de las cartas deuteropaulinas de que Efesios, Timoteo y otro par de cartas no fueron escritas por el apóstol Pablo. Lo mismo ocurre acá. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es precisamente eso que se ha venido diciendo. Las estructuras literarias de la Biblia son completamente diferentes a las estructuras occidentales. Yo no puedo hacer un abordaje, acercamiento de un texto escrito por un escritor judío con una simbología que incluso corresponde al Antiguo Testamento, como si estuviera leyendo un libro contemporáneo y luego decir que no tiene coherencia. La verdad es que hay una gran falta, no solamente hay un aspecto de ignorancia en el comentarista, sino que hay también una falta de ética y de integridad intelectual, por no decir otras cosas, de que prácticamente se está ante una persona incrédula. Miren este ejemplo de pronto me ayuda. En la estructura de Apocalipsis es más compleja, pero en este ejemplo pueden ver que la estructura, todos pueden leerlo. Sí, pastor. Este es 1 Corintios 1, 21 al 26. Miren cómo comienza. Porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Para los creyentes por la locura. La señal, pastor. Ahí me oye. ¿Qué ¿Se oye? Se le escucha entrecortado. Bueno, déjenme yo acomodo acá de pronto el micrófono. ¿Se oye mejor así? Ahí mejoró. Ok, bueno. Miren cómo aparece. Si yo lo leo normal, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría
agradó a Dios salvar a los creyentes por el carisma o la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora miren al lado la estructura, cómo se puede ver el tema. Sabiduría de Dios. Si ven al lado derecho, bueno, derecho mío, sí, derecho, del lado derecho de la pantalla, ¿lo logran ver? No se ¿Sí lo alcanza a ven? ver bien. Sí, pastor. Sabiduría de Dios está en mayúscula del lado derecho, donde dice sabiduría de Dios, pasado, el mundo ignorante. Ok, bueno, eso va, ahora viene querigma, ¿cierto? Judíos, predicamos, judíos, los llamados. La lectura va desde afuera, sabiduría de Dios, Dios sabio y fuerte. ¿Sí ven? La idea que comienza en el versículo 21 se termina o se complementa con el versículo 25 y 26. ¿Se dieron cuenta? La idea del versículo 20, la segunda parte del 21, se va donde dice querigma, se complementa con el que dice llamados. ¿Se da cuenta que dice judíos? Predicamos judíos. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, ¿cómo se lee? Desde sabiduría, Dios es sabio y fuerte. Ustedes niegan la sabiduría, bueno, Dios es sabio y fuerte. Los llamados son llamados por medio de qué? Por medio del querigma. Y están los judíos y los griegos. ¿Sí ven? Esta estructura es diferente a las estructuras normales. Puedes pasar la otra diapositiva, Jonathan. La otra, esta es más compleja y no tenemos tiempo como de explicarla, porque este es un ejemplo nada más. La otra, esta. Miren entonces cómo funciona. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren la parte derecha, sabiduría de Dios. ¿Sí ven? La que ninguno de los príncipes conoció, no entendido por las personas. ¿Cuál es esa sabiduría? La cruz. ¿Sí ven cómo la cruz está en el centro? Y después dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, no entendidas por las personas. Son las que Dios preparó. Preparó es paralelo de predestinó. Entonces miren cómo funciona, cómo tiene usted que leer. Tiene que leer versículo 4, sabiduría de Dios escondida. Se complementa con el versículo 10, sabiduría de Dios revelada, la cual predestinó antes de los siglos, preparó para los que le aman, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, antes bien, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre. ¿Cuál es el tema? La cruz. La cruz es el punto principal. Analizaron cómo es esta estructura para yo comprender cuál es el punto principal dentro de una estructura occidental. La conclusión estaría en el versículo 10. Pero en esta estructura, el punto más importante está en el versículo 7. ¿Se dan cuenta? ¿Sí logran verlo? Y yo voy a ir leyendo desde los extremos hasta el centro.
Sabiduría de Dios, sabiduría escondida, sabiduría revelada. Predestinado, preparado. No entendió, no entendió, no entendieron qué cosa, la cruz. ¿Sí ven? De nuevo les pregunto, ¿logran entender la estructura? ¿Logran verla? Nadie dice nada. Si no logran entender la estructura de Apocalipsis es todavía muchísimo más compleja, no se puede comprender. Si logran ver cómo las ideas tienen que unirse, pero no se unen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que se unen 1 con 10, 5 con 9, 6 con 8 y el 7 queda solo, queda sin idea paralelo, porque ese es el punto principal. Si lo logran ver cómo se van a unir, entonces usted tiene que comenzar a leer desde el extremo hasta el centro. Esta no es una forma de escritura a la que estamos habituados. No estamos acostumbrados a eso. Si quieres, pasa la otra, Jonathan, para que se pueda ver en más detalle. ¿Logran ver esto? Sabiduría de Dios escondida en misterio va unida a sabiduría de Dios revelada por medio del Espíritu, la cual Dios predestinó para nosotros, la que Dios preparó para nosotros. ¿Se dan cuenta? La que los gobernantes malentendieron, la que nadie entendió, la cruz del Señor de gloria. Ahora sí logran identificar la estructura, cómo se debe leer. Sí, ahora sí. Se lee Bueno, ya yo desde entendí. desde los extremos al centro. ¿Sí ven? Bueno, los sectenarios se leen igual, desde los extremos al centro. Ahora sí logran comprenderlo. Sí, ahora sí. Porque este es más pequeño. El problema es que este paralelismo está en unos versículos, pero el problema es que el libro completo es una estructura así. Y los capítulos forman estas estructuras. Ya se dan cuenta de la complejidad. Sí, Pastor, claro que sí, se nota ya una forma entonces uno más estructurada de cómo leernos el libro de Apocalipsis. La verdad es que es algo muy interesante que nos aclaren esto y bueno, ya lo entendimos para ahora sí. Entonces, o sea, usted nos recomienda ahora con el paralelismo que nos dio leerlo, el capítulo 1 con el capítulo y así. Entonces entenderemos el Exactamente. tema exacto de lo que nos quiso decir el apóstol a través del libro. Ajá. Sí, Pastor. Mire, muéstrale el siguiente, Jonathan, para que vean que estas estructuras no son casuales. ¿Sí ven? Miren cómo aparece, por ejemplo, escritura en la parte derecha. Escritura. Después dice, el que se une, porque Dios dice, los dos serán una carne. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea principal. La que está en el versículo 6. ¿Ya ven? ¿La identificaron? Sí, ya. Ahora vamos a leer el contraste, entonces puedo leerlo ahora. ¿O no sabéis, versículo 16, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sí ven? Quien se une con una prostituta es un cuerpo con una prostituta. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿se dan cuenta las palabras que se repiten? Se une a una ramera, se une al Señor. ¿Se dan cuenta? Es un espíritu con él. ¿Ya ven cómo va? Entonces, la idea del versículo 16 es una antítesis de la idea del versículo 17. ¿Logran ver dónde está la antítesis?
ramera, cuerpo, Señor, espíritu. ¿Se ven? ¿Lo logran ver? Respóndame para yo saber. Pasa que yo personalmente no logro ver toda la pantalla, entonces no puedo yo decir este con este, porque está Sí, es que como, son yo no muchos veo detalles. hasta el versículo 10. ¿Cómo? Sí. Bueno, luego viene otro más arriba, versículo 4. El versículo 4 va con el versículo 8. Miren esto. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se dieron cuenta cómo se complementan las ideas? Lo voy a volver a leer con calma. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Esta idea, pecar contra Cristo, va paralelo a pecar contra su cuerpo. ¿Lo logran ver? Estamos leyendo ahora al revés, desde el centro hacia afuera. Entonces, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego va hacia afuera. Versículo 2. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, lo levantó de la muerte, de la resurrección del cuerpo, también nos levantará con su poder. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí ven cómo se complementa? Entonces, ¿cómo la idea del versículo 2 la tengo que complementar con la del versículo 9? ¿Ya se dieron cuenta? Ya van familiarizándose. Entonces, esta yo no puedo leer en orden cronológicamente 1, 2, 3, sino que tengo que ir leyendo o leer desde el centro hacia afuera o desde afuera hacia el centro. Entonces, esta estructura, si ustedes ven, apenas en unos cuantos versículos, miren la complejidad que tiene. Ahora lo que estamos diciendo es que todo el libro de Apocalipsis está en unas macroestructuras de sectenarios, pero dentro de cada sectenario a su vez está dividido en 7. Es decir, son 5 sectenarios de 7, pero cada uno de los 5 tiene 7 dentro. No sé si ahora sí ya logro explicarme. Ahora sí. Sí, claro. Sí, pastor. Sí, Pato, queda claro. O sea, esta estructura es complejísima. ¿Sí ven? O sea, las 7 iglesias son un sectenario de los otros 5 sectenarios, pero a su vez, ese sectenario tiene otra estructura de dentro. Como algunos hablan, ¿se acuerdan la muñeca esa rusa? La que tiene otras muñequitas dentro. Una de las comparaciones que se usa es esa. Es como si tuviera la muñeca rusa grande y la voy desarmando. Entonces, cada capa la voy uniendo. Entonces, esta es la idea. Esta es una estructura muy compleja, pero que no es una estructura rara para la literatura semítica, pero sí es una estructura rara para la mente occidental. ¿Ya ven? Esta es la diferencia. Entonces, si nosotros vamos a leer el Apocalipsis con una mente occidental, buscando una progresión como nosotros la encontraríamos en la literatura, qué sé yo, en una obra, como decía Alberto, de Miguel de Cervantes, que es una obra cronológica, de pronto que cada escena va siguiendo, pues no vamos a ver esas conexiones. Y la conclusión a la que puede llegar una persona que no comprenda esto es decir, oye, esto es una cosa súper desordenada. Comienza por aquí, repite por acá, brinca de un lado a otro, no tiene sentido. No, sí tiene sentido, pero tiene sentido dentro de una composición literaria completamente diferente a la que estamos acostumbrados, pero que no es nueva.
porque estas estructuras de paralelismo se encuentran en los Salmos, se encuentran en los Proverbios, se encuentran en el Antiguo Testamento por muchísimos lados y se encuentran en el Nuevo Testamento como lo estamos viendo aquí en los ejemplos de Pablo. Y no solamente en los ejemplos de Pablo, las estructuras de las parábolas del Señor también tienen estas estructuras de paralelos que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, el problema con el acercamiento al Apocalipsis comienza por aquí, por un desconocimiento de las estructuras semíticas de composición. Apocalipsis no es un libro romano, no es un libro griego, es un libro judío. Y como libro judío, las formas, tanto las mayores como las menores, son formas hebreas de composición que se ven en otros aspectos del Nuevo Testamento y que están por todos los lugares de la Biblia. Incluso desde Génesis, usted ve, por ejemplo, cuando habla de los juicios, el orden de los juicios del paraíso. Comienza con el hombre, la mujer, la serpiente, luego se juzga la serpiente, se juzga al hombre, se juzga a la mujer. Son estructuras de composición semítica que son comunes. Ahora sí, Jonathan, podemos volver a las diapositivas de Apocalipsis. Sí, ya las comparto Es nuevamente. un... Mientras tanto, Exacto, el hermano Gaspar tiene la mano alzada. ok. Sí, sí, Pastor. Bueno, en este curso que es bastante amplio, profundo y maravilloso, hay que ponerse las lentes prácticamente de los diferentes intérpretes, de los que coinciden los teólogos más bien reformados que otros teólogos que no son reformados. Entonces, es importante que aprendamos cosas nuevas, porque todos estamos aprendiendo cosas nuevas, yo me incluyo dentro de ello, pero que a la vez nosotros también enfoquemos el aspecto crítico de cada posición, de cada terminología. Entonces, que no nos conformemos solamente con el aprendizaje de lo que estamos recibiendo nosotros, sino que también nos pongamos en la óptica o nos pongamos también las gafas de los críticos, porque nos vamos a ver enfrentados a muchas críticas cuando nosotros ya hemos cambiado de postura. Entonces, yo en todo el desarrollo del curso de Apocalipsis, pues yo voy a ser prácticamente ese crítico, porque para que sea retroalimentativo el curso. Entonces, bueno, uno de los críticos, por ejemplo, la crítica que hacen, digamos, algunos teólogos, que valga la redundancia, critican el paralelismo sintético y el antitético. Por ejemplo, es que, por ejemplo, en el paralelismo sintético, ellos dicen que se puede caer o sea, que el lector moderno puede perderse en el desarrollo poético sin captar el mensaje teológico detrás. Es decir, que como quiera que estas diferentes interpretaciones que usted nos está enseñando en esta noche, tiene un aspecto histórico, cultural y semítico de los rabinos, la cual interpretaban así. Para nosotros, la audiencia actual, la audiencia moderna, es decir, nosotros, si no nos ponemos las gafas de los rabinos o de los semitas, pues no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, digamos, poder nosotros como estudiantes de Apocalipsis, para no perder el enfoque que le daban antes los rabínicos? Ese es una parte del paralelismo sintético. Y la otra parte crítica con respecto al paralelismo antitético es que algunos críticos dicen que pueden caer en el maniqueísmo, es decir, una división tajante entre el bien y el mal, sin matices, lo que algunos críticos ven como simplificaciones excesivas del conflicto moral. Entonces, la pregunta es,
con respecto a estas dos críticas, tanto del sintético como del antitético. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para defendernos de esas críticas? Que recuerden que el principio hermenéutico, por lo menos la obra de Scott Duval lo representa como un puente. Lo primero que yo tengo que hacer como intérprete es tomar el puente para ir al pasado, a lo que el autor dijo en su mundo, ¿cierto? En su mundo, en su época, en su imaginario cultural. Pero no es para ir y quedarme allá. No es como un viaje al pasado y me quedé viviendo allá, sino que una vez que yo voy allá, me ubico en el mundo, por ejemplo, de Juan y de las iglesias primitivas, luego tengo que devolverme al presente para aplicar o traer los principios que son aplicables al mundo actual. Entonces, esa es, digamos, parte de la metodología exegética. La metodología exegética hace un retroceso, se va allá y luego estructura acá. Entonces, si yo hago la metodología incompleta y me voy al primer siglo y entiendo el mundo romano y todo eso, pero me quedo allá, yo podría entonces pensar, entonces la idea es que el cristiano tiene que devolverse a vivir como vivir en el primer siglo. No, pero yo sí tengo que hacer ese viaje para entender el texto en su contexto y luego sí después retrotraerlo a mi mundo presente. Eso me evitaría que yo haga una interpretaciones unilaterales sin tener en cuenta todo el proceso hermenéutico. Entonces el reto aquí es hermenéutico. O sea que los que no han visto esta materia tienen que ir y comenzar a leer todo el tema de la metodología hermenéutica para que se familiaricen con este tipo de lecturas y puedan retrotraer. Es una crítica que se hace incluso a los métodos liberales históricos críticos porque la mayoría de los intérpretes dicen, estos métodos te llevan al pasado, pero te dejan allá. Entonces, pero ya hay otros métodos complementarios que dicen, no es necesario que te quedes allá, es necesario al contrario, que regreses, pero que regreses con todo lo que aprendiste allá para poder aprenderlo al mundo presente, para poder traerlo al mundo presente. Entonces, eso con relación al primer punto que decía, ¿cómo sería la solución? La otra parte, recuérdame cómo era la segunda parte de la pregunta. Sí, Pastor. Por ejemplo, una crítica que se le hace al paralelismo antitético es que puede caer en el maniqueísmo, es decir, una división bastante amplia bien y el mal. Ojo que cuando vimos el tema de las características de la literatura, vimos lo que se llama el dualismo. ¿Se acuerdan? Sí, claro, claro. Entonces, pero ojo que ese dualismo no se trata de dos fuerzas iguales. Se trata sí de un combate entre el bien y el mal, pero donde bien y mal no son iguales en poder ni nada de eso, sino que estamos hablando de la supremacía de Cristo. Por eso hacíamos énfasis en que un punto central para la estructura, para la comprensión teológica del Apocalipsis eran los capítulos 4 y 5, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque eso nos muestran a Dios en el trono, la supremacía. Y hay fuerzas que se oponen a eso, pero que no son fuerzas iguales. Porque si no, estaríamos ante una especie de, como, ¿recuerdan el símbolo del yin y el yang? Como dos fuerzas iguales donde no se sabe quién va a ganar. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de una rebelión, de una oposición de los ángeles malos y de Satanás contra el trono de Dios, pero que no son dos fuerzas iguales. De hecho, eso como lo describe Apocalipsis. Más adelante cuando veamos la batalla de Gog y Magog, ustedes pueden ver cómo aparece todo el clima como si los dos ejércitos se fueran a enfrentar.
pero de pronto viene el Señor y se acaba todo, no hay guerra, o sea, no hay una confrontación, porque es que el poderío del Señor no se compara con el poderío de Satanás ni con nada de eso, simplemente cuando Él viene lo toma y lo juzga. Entonces ahí ya no nos deja caer en un tema de dos reinos, porque es que algunas personas incluso tienen la mentalidad como que, bueno, Dios va a reinar en el cielo y Satanás va a reinar en el infierno. No sé si como que esa mentalidad como que Satanás va a ser el que mande allá en el infierno y Satanás va a ser como el que castiga allá en el infierno y Satanás va a ser como que el que haga de las suyas con todo lo que logró engañar. No, Satanás va a ser juzgado y va a ser castigado en el infierno junto con todos sus cómplices. No es que hayan dos poderes en el universo y al final cada quien se quedó con su reino, como si Satanás se quedara con su reino en el infierno y como si Dios se quedara con otro reino. No, todo está sujeto a esa soberanía de Dios. Entonces eso evita esa tensión. Lo que sí refleja Apocalipsis es una tensión entre el bien y el mal, es decir, entre el pueblo de Dios que está representado por la novia y digamos, los servidores de Satanás que están representados por la gran ramera. Entonces miren que ahí hay antítesis, o sea, la novia, la esposa, la ramera. De hecho, Joan, si puedes adelantar un poquito de las diapositivas para que veamos cómo funciona eso. Ok, Pastor, para complementar lo que usted decía acerca del lenguaje semítico judío en Apocalipsis, recordemos que, por ejemplo, en Apocalipsis usa muchas, de hecho, la gran mayoría del libro usa mucha metáfora, mucha metáfora. Por ejemplo, en Apocalipsis, hay varios capítulos, en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, se menciona de manera reiterada el número 7, las 7 iglesias, los 7 espíritus, otra vez los 7 espíritus y también los 7 cuernos. Y si nosotros hacemos un paralelismo con el Antiguo Testamento, encontramos en Isaías que también se habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces, debemos tener en cuenta esa idea principal al momento de leer el libro de Apocalipsis. No estamos leyendo cualquier tipo de carta, como usted coloca ahorita el ejemplo de Pablo a los romanos, a los corintios, a los de Efesios, en fin, sí, a los de Éfeso, perdón, que son contextos totalmente distintos. Pablo se dirigía según la audiencia a la cual iba dirigida la carta. En este caso, como sabemos, el apóstol Juan se estaba dirigiendo mayormente a un público o a una audiencia mayormente judía, ¿cierto? Entonces, él debe hablar el mismo lenguaje, en este caso, el mismo lenguaje que se venía comunicando durante todo el transcurso de los profetas, de los apóstoles, con base a al lenguaje judío, ¿cierto? Entonces, respondiendo a lo que decía el hermano Gaspar, esa es la forma en que nosotros podemos entender este libro. Yéndonos al Antiguo Testamento, encontrar ese mismo lenguaje que se halla en el Antiguo Testamento y traerlo, como usted decía, al presente, es decir, aplicarlo a cómo lo entenderíamos nosotros de manera contemporánea. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a caer en el error de que de hecho mucha gente cae que toma el libro de Apocalipsis como un lenguaje literal. Por ejemplo, el tema del 666, que muchos dicen que es una marca literal que van a tener los que, los que no aceptaron a Cristo. Y sabemos que de eso no se trata el 666. También el tema incluso el 777 del que habla Apocalipsis, en fin, o sea, si nosotros no entendemos el lenguaje semítico, el lenguaje judío,
no vamos a comprender lo que nos quiere decir el apóstol Juan en este caso. Entonces nos podemos remitir al Antiguo Testamento y vamos a darnos cuenta de que hay una similitud en el lenguaje tanto en el Antiguo Testamento como lo que Permítame encontramos usted. en Apocalipsis. Puedes buscar la diapositiva 43, Jonathan. Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta que Pablo, al tener dos audiencias, combina dos retóricas, la retórica semítica y la retórica grecorromana. Pero aquí en el tema de Pablo lo traímos a colación es porque ahí vemos estructuras de paralelos cortas que son más sencillas de ver. Entonces miren este tema. Aquí lo que vemos es que hay un paralelismo de capítulos. El capítulo 17 es un paralelismo antitético con el capítulo 21 y 22. Miren cómo aparece. La séptima copa, destrucción de Babilonia, es la antítesis de la séptima visión, que es el descenso de Jerusalén. Se acerca uno de los siete ángeles, 21:9, 17:1. Invitación, ven te mostraré, la nueva Jerusalén en 21. La gran ramera, la novia esposa del Cordero. ¿Sí se dieron cuenta de la antítesis? Me llevó en el espíritu a un desierto, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, antítesis. Comienzo de la visión. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y del sucio fruto de su prostitución. Como una novia ataviada para su esposo, resplandeciente como la gloria de Dios, su esplendor era como el de una piedra preciosa deslumbrante, como una piedra de jaspe. Logran ver que aquí estamos hablando de un paralelismo antitético, pero más largo porque son capítulos completos de antítesis. Cuando lleguemos allá, lo vamos a ver, pero al punto que yo quiero aquí es que entendamos cómo funciona la dinámica. ¿Puede retroceder un poquito? Esa. Miren también la actuación. En el capítulo 12 comienza a actuar el dragón. En el capítulo 13 comienza a actuar la bestia. Luego aparece Babilonia, la gran Babilonia. Actúa y enseguida es vencida y juzgada. Luego la bestia es vencida y luego el dragón. Se dan cuenta que esta es la misma estructura que veíamos de paralelismo. El dragón del capítulo 12 es juzgado en el capítulo 20. La bestia del capítulo 13 es juzgada en el capítulo 19 y en el centro de Babilonia, que actúa y enseguida es juzgada. Logran ver que también aquí es una estructura concéntrica, debe leerse desde los extremos hasta el centro, igual que los otros paralelos. ¿Lo logran ver? ¿Se dan cuenta cómo funcionan los capítulos? Sí, exactamente. Entonces, cuando ya vemos que no son, que las estructuras se repiten de muchas maneras. Entonces, yo no puedo verlo lineal porque no me da. Porque yo comienzo con el dragón, la bestia y Babilonia. Pero miren que el orden es el dragón actuando y el dragón vencido. O sea que para yo entender bien el tema, tengo que leer el capítulo 12 y ver el resultado en el capítulo 20. Leer el capítulo 13 y ver el resultado en el capítulo 19 y leer el capítulo 14 y leer el resultado hasta el capítulo 19 como unidades literarias más grandes. Esto es, les digo, sí, ya es una estructura de composición compleja. El problema es que si nosotros nos hubiéramos ido entrenando con la literatura semítica que se observa en el Antiguo Testamento, pues pudiéramos comprender esto, pero como no se ha dado ese entrenamiento, por eso nos cuesta tanto. Podemos regresar ahora sí, Jonathan, al septenario de la
de las cartas, y pasaríamos también al tema al 21, a la 21, a la diapositiva 21. Miren esta, el sectenario de los sellos. Hay una visión inaugural, una introducción y una liturgia de clausura. Balance del mundo, los riesgos del mundo, la oración de los santos. De nuevo tendría que usted comenzar a leer desde afuera hacia adentro, o desde el centro, que es la oración, hacia afuera. Por ejemplo, si usted lo lee desde el centro, dice, la oración de los santos se enfrenta a los riesgos de este mundo y a los juicios de este mundo, y nos permite adorar al Señor en medio de los riesgos y peligros de este mundo. La liturgia de clausura y la visión inaugural. ¿Sí notó cómo comencé a leer desde adentro hacia afuera? O puede leer desde afuera hacia adentro, porque los paralelismos, al ser paralelismos de ideas, no son poesía como la nuestra de rima, sino de ideas, usted puede desentrañarlos con cualquiera de las dos formas. ¿Ahí se logra entender eso? ¿Puedes pasar el otro sectenario? Las trompetas, la misma estructura, una visión inaugural, una liturgia de clausura, la conmoción de la creación, los combates del dragón, la erupción del evangelio, la encarnación de Dios y la muerte y resurrección del testigo. Estas estructuras están dentro de cada uno de los sectenarios. Al final estaría la visión final. ¿Puedes pasar la otra? La de las trompetas, el sectenario de las copas. Sí se dan cuenta que todos tienen la misma estructura. Siempre está uno en el centro. Y por último, el sectenario de las visiones. La última, la puedes mostrar. Exacto. Es lo mismo. Entonces, el ejercicio que ustedes tendrían que hacer es revisar cada parte que corresponda para complementarlo. Y al final ya viene el cierre del libro. ¿Ya lo vieron? Bueno, hasta aquí entonces esta es una de las formas de reconstrucción de los paralelismos. Hendriksen presenta otra forma, Munz presenta otra forma, también Kistemaker presenta otra forma de reconstrucción de los paralelismos, pero esta fórmula de Charlier, y que también también la defiende, ya les voy a decir, el autor. También, me busco acá. Es la misma que tiene Charlier, la tiene Xavier Alegre y la tienen otros autores. Entonces, note que la idea de estructura de paralelos aparece en autores católicos y aparece en autores protestantes. En autores católicos que se han dedicado al tema de la literatura semítica y en autores protestantes que se han dedicado al tema de la literatura semítica. Los que trabajan sobre esta área son los que principalmente están relacionados con sostener la tesis de los paralelos. Ahora, la tesis de los paralelos tomó fuerza hace algunos 60, 50 años con
los renuevos de los estudios semíticos, pero entre los padres de la iglesia existió también esta tesis de los paralelos o de los ciclos, como se les llama también. Eso lo pueden ver en el libro que les pasé de qué se sabe de los símbolos del Apocalipsis. También da esa historia de las lecturas, de las diferentes lecturas. Entonces, hermano, hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentarios. ¿No hay? ¿Todo claro hasta aquí? No hay preguntas, pastor. Sí, pastor. Pastor, buenas noches. Buenas Pastor, noches, quería Mario. hacerle una pregunta. Lo que pasa es que tengo Ajá. una duda. Bueno, usted nos acaba de decir que el libro de Apocalipsis tiene esta estructura semítica, que es como usted nos la explicó, que es de extremos hacia adentro. Pero la pregunta que yo tengo es si el profeta le da esta estructura conscientemente o simplemente, como dice, por decir, aquí dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces la duda que yo tengo es, ¿él lo hizo de manera consciente de darle una estructura, este tipo de estructura, o lo hizo conforme se le iba mostrando? Recuerden que el texto tiene dos dimensiones que no se pueden separar completamente. Para la inspiración de la escritura se usa la analogía de la encarnación de Cristo. Es decir, Cristo es plenamente divino y plenamente humano. Entonces, en la inspiración está la plena conciencia del escritor, pero el escritor siendo inspirado por Dios. De tal manera que lo que se da es una unión de la mente humana elevada por la gracia y la acción del Espíritu Santo para que el autor también tenga esa verdadera autoría humana y al mismo tiempo la verdadera autoría divina. Separarlo es de alguna manera caer en un monofisismo de decir la escritura aquí solamente está la parte divina de que Dios inspiró de esta manera, pero no está la parte humana de que el autor también haya pensado una estructura. Entonces, no se hacen ese tipo de divisiones con relación a la teología de la inspiración, sino que debemos reconocer la doble autoría, porque dice, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice yo, Juan, es en serio que era Juan, pero no era Juan solo, era Juan asistido por el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces no se puede negar que sea Juan y que sea solo para decir que es solo obra del Espíritu Santo. El libro como tal es una obra que no es una mezcla, porque recuerden que no es simplemente una amalgama de cosas, sino que realmente vemos la mano de Dios que dirigió la mano humana. Ok, listo. Muchas gracias, pastor. ¿Hay Buenas alguna otra noches. pregunta? Ajá. Sí, pastor. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a ser conciso. Pero, ¿en qué medida el paralelismo sintético ayuda a reforzar el mensaje del autor? Esa es una pregunta. Y con respecto otra pregunta sería, ¿podría eliminarse la segunda parte del paralelismo sin perder el sentido? ¿Y qué se perdería No, o qué se perdería? O sea, se puede
Usted sabe que la segunda parte es ya puede ser más, es complementaria, ¿verdad? Con respecto a la primera parte, con el paralelismo Sí, pero sintético. en los paralelismos, tanto sintéticos como antitéticos, las dos partes forman, por decir, una idea, ¿cierto? O sea, para que se Sí, vea la idea, digamos que podríamos hacerlo como si fuera una suma. En este caso, 1 más 1, 2. Si yo quito alguna cosa, ya no tengo la operación, entonces te pierde el resultado. O si le sumo, o si le quito o le pongo algo, ya lo descompongo. Y al descomponerlo, se va a perder la idea final, porque la idea final es el resultado de los dos miembros. Pero ojo que los paralelos no solamente tienen dos miembros, hay paralelos de dos miembros, hay paralelos de cuatro miembros. Entonces, cuando yo tengo, por poner un ejemplo, cuando yo tengo un paralelo de cuatro miembros, el miembro 1 va con el final y el segundo va con el otro, o sea, se van complementando. Yo como les decía, como los paralelismos son de ideas, yo puedo combinarlos, pero siempre tendría que tener, es como el espejo, o sea, para que yo me pueda ver en el reflejo, tengo que tener en el espejo. Si no tengo el espejo, pues no hay el reflejo. y Pato, y la otra es cómo influye entonces el paralelismo antitético en la interpretación del mensaje. Es que la antítesis busca mostrar, busca transmitir un conocimiento por contraste, como el ejemplo que poníamos de la riqueza, del trabajo del justo y la ganancia del impío. Dice, el trabajo del justo es la vida, pero trabajo en el sentido de sus obras. Las obras del justo le llevan a la vida, las obras del impío le llevan a la muerte. Yo puedo entender la idea que dice las obras del justo lo llevan a la vida, pero si no tengo la segunda parte, no tengo como que lo que se contrasta. Pero entonces, ¿y qué le pasa al impío? Ah, bueno, de pronto no le pasa nada, simplemente se queda como está. Pero el paralelismo no me dice eso, el paralelismo me dice, no se queda como está, es castigado, pierde algo, porque la idea es, el trabajo es eh, como la metáfora que usa Pablo, eh, es algo es un resultado de algo. Si tú trabajas, te deben, si no trabajas, no te deben. Entonces él dice, si el justo obedece, va a tener una bendición. Entonces uno podría sacar la conclusión, bueno, si alguien no obedece, simplemente no tiene la bendición, pero no es así. No es que deje de tener la bendición, es que es castigado por eso. Y ahí entonces ya uno ve la necesidad del contraste. Pero sobre todo eso se ve en cómo la retórica semítica construye los significados. Y para eso es muy importante que se pueda aprender esta forma literaria. Pato, y la última pregunta Entonces, es, ya para terminar, ¿sí? ¿Quedó claro, Pato? Claro que sí. Pato, la última pregunta es, ya usted nos enseñó lo que era los antítesis y la síntesis, o sea, los síntesis, sintético y antítesis, con respecto a unos versículos, ¿verdad? Dentro de un capítulo. Pero también nos enseñó que entre capítulo y capítulo también hay ese tipo de paralelismo. Ahora, se puede construir un paralelismo no solamente de versículos y capítulos, sino entre diferentes libros. Por ejemplo, como bien es sabido que el Antiguo Testamento, algunos libros como Ezequiel, Daniel, Zacarías, etcétera, Isaías, representan una serie de tipología o simbolismo con respecto a lo que Apocalipsis ya amplifica, porque el símbolo va progresivamente y se amplifica en Apocalipsis. Se puede también establecer paralelismo entre libros del Antiguo Testamento y Apocalipsis.
De hecho, se recuerdan que cuando hicimos el ejercicio del Génesis, se ve como lo que comienza aquí termina acá, ¿se ven? Y hay una progresión en la historia. Entonces, hay otro, por eso se habla de paralelismo progresivo, porque a medida que se va añadiendo una parte, se va dando más conocimiento de algo. Entonces, sí, podría ser, pero identificar esas estructuras ya pertenecen a todo lo que tiene que ver con la teología bíblica, que de cómo se da esa estructura macro en la revelación. Pero para eso hay que tener en cuenta las etapas dentro de la revelación, es decir, en los tiempos en que se va dando la revelación, porque recordemos que el canon no tiene el orden cronológico, sino que tiene un orden distinto. Nosotros encontramos primero los evangelios, pero los evangelios no fueron lo primero que se escribió, lo primero que se escribieron fueron las cartas de Pablo. Entonces tendríamos que para hacer eso comenzar con el orden cronológico correcto e ir progresivamente viendo la revelación. Pero sí, la teología bíblica se encarga de hacer esa unidad de progresión histórico-teológica, pero ya es otra materia aparte. Muchas gracias. Que también es muy bonita para que la trabajen, porque les ayudaría bastante. Bueno, hermanos, ya nos pasamos del tiempo. Vamos a orar para terminar.